Hola jóvenes, esta es la última asignación que vamos a tener en el reforzamiento de Física 1, así que les pido de que este video lo vean las veces que sea necesario. Luego realicen la guía de trabajo número 3 y también necesito que graben un video en donde expliquen el concepto de caída libre utilizando un pequeño experimento. Primero vamos a estudiar qué es la caída libre. Observan ustedes esa torre y desde esa torre se lanza una piedra hacia el suelo. La roca, la piedra, no se va al lado derecho o al lado izquierdo, sino que cae verticalmente hacia abajo. Galileo Galilei fue el primero en demostrar experimentalmente que si no se toma en cuenta la resistencia del aire, todos los cuerpos caen hacia la Tierra con la misma aceleración. O sea, todo objeto que es lanzado desde cierta altura cae siempre en dirección al centro de la Tierra. Por su insistencia en el empleo de la experimentación, Galileo es considerado padre de la ciencia moderna. Si se lanza desde un edificio una piedra y al mismo tiempo se lanza una pluma, imaginen este caso, ¿cuál cae primero al suelo? ¿La piedra o la pluma? Galileo Galilei llegó a las siguientes conclusiones. Primero, de que todos los cuerpos deben caer con la misma velocidad cuando se les deja caer desde una misma altura, sin importar su masa o tamaño. Cuando se observa el movimiento de un cuerpo en caída libre, se aprecia que su trayectoria es rectilínea y que su velocidad de caída aumenta con el tiempo. Entonces, ¿qué podemos concluir en este caso? Concluimos entonces de que tanto la piedra como la pluma caen al mismo tiempo. Claro que no tiene que haber resistencia del aire, o sea, no tiene que estar corriendo aire, ni tiene que haber otro obstáculo que impida que estos objetos bajen. Pero si no hay aire, si no hay resistencia de nada, entonces los dos caen al mismo tiempo. Y en la segunda conclusión, pues caen en línea recta hacia abajo y la velocidad va aumentando con el tiempo. O sea, entre más van cayendo, van aumentando y aumentando más su velocidad. Entonces, ¿qué es la caída libre? En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. El movimiento de caída libre es uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es la misma en todos los puntos del recorrido y esta aceleración es la aceleración de la gravedad, que la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, esta es una aceleración. ¿Y qué significa entonces? De que cuando el objeto va cayendo, cada segundo va aumentando su velocidad en 9.8 metros sobre segundo. Tal como lo vemos en la imagen, hay una cierta altura y desde el objeto de caída hay una cierta altura y este objeto va moviéndose en línea recta hacia abajo, atraído por la fuerza de gravedad. Entonces vemos de que aquí interfieren ciertos conceptos o ciertas cosas. Por ejemplo, cuando la piedra, se está lanzando desde cierta altura, esa piedra está prácticamente en reposo, o sea, está sin movimiento y tiene una velocidad inicial. Pero cuando llega al suelo, su velocidad ha cambiado porque va aumentando con el tiempo y por lo tanto va a tener una velocidad final. Todo esto pasa en una distancia, afectado por la gravedad y por supuesto a través del tiempo.
Tenemos algunos casos de caída libre. Número 1, cuando un cuerpo es soltado. Imaginen ustedes un cuerpo que lo están deteniendo, así como está este jovencito, la imagen, sosteniendo una pelota y la suelta, la deja caer. ¿Qué va a suceder aquí? Pues de que este balón va a tener una velocidad inicial igual a 0, porque no se hace ninguna fuerza, sino que solamente se suelta. Va a bajar, o sea, va a caer verticalmente y por lo tanto su gravedad va a ser positiva. ¿Qué significa esto? De que va aumentando de velocidad. Y al llegar al suelo, pues va a llegar con una velocidad final. El caso número 2 es cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo, este caso y el caso anterior? Que en el caso número 1 el objeto es soltado, o sea, solamente se suelta y él solito cae. Pero en este caso, en el número 2 no, porque el objeto es lanzado hacia abajo, o sea, se impulsa, se le da una fuerza, como cuando uno va a rebotar una pelota, con las manos uno hace cierta fuerza con el objeto para lanzarlo hacia abajo. Este objeto va a tener una velocidad inicial diferente de 0. ¿Por qué? Porque nuestras manos le van a dar ya un empuje, ya le van a dar una velocidad. Por lo tanto, aquí la velocidad va a ser distinto de 0. La gravedad siempre va a ser positiva, o sea, siempre va a caer hacia abajo y va a tener una velocidad final al llegar al suelo. Caso número 3, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba. Este también es un caso de caída libre. Tenemos un objeto en nuestras manos y lo lanzamos hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede? Cuando lo lanzamos, bueno, en este caso vamos a tener una velocidad inicial distinta de 0, porque para poder lanzar el objeto hacia arriba con nuestras manos nosotros tenemos que darle un impulso. Entonces vamos a tener una velocidad inicial distinta de 0. Pero, ¿qué va a suceder? Que cuando cuando el balón va hacia arriba, el balón va en contra de la fuerza de gravedad. Vean que la gravedad es algo que nos empuja hacia abajo, pero nosotros vamos a estar empujando ese balón hacia arriba, o sea, en sentido contrario de la gravedad. Es por eso que el signo de la gravedad va a ser negativa, porque vamos en contra de la gravedad. Va a llegar un punto en el que el balón o el objeto llega a su altura máxima. Y cuando eso sucede, entonces la velocidad es 0, porque hay un pequeño instante, una milésima de segundo en el que el balón se detiene en el aire y por lo tanto tiene una velocidad igual a 0. Y a partir de ese momento, el balón empieza a caer verticalmente hacia abajo, con una gravedad positiva porque va a favor de la gravedad, va en la misma dirección de la gravedad. Y llega al suelo con una velocidad final. Por ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizamos sus mismas fórmulas. O sea, ¿a qué se refiere esto? De que como la caída libre es también una aceleración, es un movimiento uniformemente acelerado, entonces vamos a utilizar las mismas fórmulas que aprendimos en la clase del domingo. Solo que vamos a hacer un cambio. Vamos a sustituir la aceleración por la constante de gravedad. Entonces vamos a hacer un cambio y en las fórmulas anteriores donde tenemos la A de aceleración, entonces nosotros vamos a cambiar por la G de gravedad. Entonces ahora la que teníamos fórmula para calcular la aceleración, hoy es la fórmula para calcular la gravedad, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. En la siguiente fórmula igual hacemos el cambio, en vez de aceleración colocamos gravedad y hacemos lo mismo en la última fórmula. En algunos casos también se utiliza la fórmula para encontrar la altura, o sea, la distancia en la que cae o sube un objeto, que es h igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por t al cuadrado.
En este caso no vamos a discutir de dónde sale esta fórmula, pero sí es importante que ustedes la conozcan. Vamos con los ejercicios. Estos ejercicios ustedes los deben copiar en su cuaderno y mandarme evidencias de ellos. El primero, desde una torre se deja caer una piedra que tarda en llegar al suelo 5 segundos. Calcular la altura de la torre. Entonces primero vamos a suponer que la resistencia del aire no influye en este fenómeno. O sea, esto significa que no hay nada de aire, no hay nada de corriente de aire que nos distorsione el movimiento de esta piedra. Y vemos aquí entonces que desde esa torre se está lanzando una piedra y que tarda en llegar al suelo 5 segundos. Analicemos entonces lo siguiente. Como la piedra se deja caer, el ejercicio nos dice que se deja caer, entonces tendremos una velocidad inicial igual a 0. Como la piedra va hacia abajo, la gravedad será positiva y llegará al suelo con una velocidad final. Nuestros datos son: primero, velocidad inicial 0, tiempo 5 segundos, gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que esto ya está dado. Y la altura es nuestra incógnita. Esto es lo que queremos encontrar. Entonces vamos a utilizar la fórmula para poder encontrar o calcular la altura de la torre, que es la siguiente. Altura o h es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Sustituimos ahora nuestros datos en la fórmula, quedándonos de la forma siguiente. Velocidad inicial 0 por tiempo, que tiempo es 5 segundos, más 1/2 de la gravedad, o sea, 1/2 por 9.8 metros por segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, que es 5s. Si ustedes observan, esta primera parte se elimina, se cancela, porque 5 por 0 es 0. Entonces eso es como que si no estuviera, quedándonos únicamente la segunda parte. Ahora, también observen que tenemos un paréntesis o 5s elevado al cuadrado. Y ese exponente 2 nos afecta lo que está dentro del paréntesis. O sea que eso lo tenemos que resolver. Quedándonos entonces 1/2 por 9.8 metros por segundos al cuadrado por 25 segundos al cuadrado. ¿Qué pasó en esa última parte? Bueno, lo que sucedió es que el 5 se eleva al cuadrado. Y 5 por 5 es 25. Y la s también la tenemos que elevar al cuadrado y por eso es que tenemos s al cuadrado. Ahora entonces cancelamos s al cuadrado y s al cuadrado, quedando únicamente los números que observamos anteriormente, que sería 1/2 por 9.8 por 25. Multiplicamos esas tres cantidades dándonos como resultado 122.5 metros. La altura de la torre es de 122.5 metros. Esa sería nuestra respuesta final. Ejemplo 2. Calcular la velocidad con que llega al suelo la piedra del problema anterior. Vamos a encontrar entonces ahora la velocidad con la que llega al suelo. O sea, se refiere a la velocidad final. Nuestros datos van a seguir siendo los mismos. Solo que ahora ya tenemos la altura, que es 122.5 metros, y nuestra incógnita, que es la velocidad final. La fórmula para poder encontrar velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Sustituimos datos. La velocidad inicial es 0. Y la gravedad por tiempo sería 9.8 metros por segundos al cuadrado por 5s. Esta parte se nos cancela, quedándonos únicamente el segundo término, 9.8 por 5, lo multiplicamos. Aquí se nos cancela esta s con una de las dos que está en el primer paréntesis
y al multiplicar 9.8 por 5 nos da como resultado 49 metros por segundo. La respuesta entonces es que la velocidad con la que llega al suelo es de 49 metros por segundo. El último ejemplo, se lanza un balón verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 500 metros por segundo. Calcular cuánto tiempo dura la subida. Entonces aquí tenemos el caso de un balón que se está lanzando hacia arriba y se lanza dándole una velocidad inicial de 500 metros por segundo. Lo que queremos conocer aquí es el tiempo que tarda en subir, en llegar a su altura máxima. Recordemos que en estos casos la velocidad inicial es diferente de cero, porque aquí necesitamos darle un impulso. También debemos de recordar que la gravedad es negativa porque estamos moviendo el objeto en contra de la gravedad y que la velocidad final va a ser cero, porque en su altura máxima el objeto se detiene por una milésima de segundo. Entonces nuestros datos son velocidad inicial 500 metros por segundo, velocidad final 0, la gravedad negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que es nuestra incógnita. La fórmula para poder calcular tiempo es velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Sustituimos los datos quedándonos entonces velocidad final 0 menos velocidad inicial que es 500 entre la gravedad. Resolvemos el numerador porque aquí en este caso esto se nos elimina por ser 0, quedándonos entonces únicamente tiempo es igual a negativo 500 metros por segundo entre negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí observen que los signos negativos se cancelan porque esta es la ley de los signos. Menos por menos da más, por lo tanto esto se cancela, o sea, se hace positiva la respuesta. E igual se nos cancelan metros. Y también uno de los segundos del denominador se cancela con el segundo, la S del numerador. Entonces recuerden que la única unidad de medida que nos queda es S, una S. Ahora dividimos 500 entre 9.8 y nos da como resultado 51 segundos. Significa entonces que el tiempo que tarda en subir y llegar a su punto máximo es de 51 segundos. Esta es la guía de trabajo que van a realizar, la guía de trabajo número 3, es la última. Primero van a realizar un video sobre un experimento sencillo que explique la caída libre de los cuerpos y luego van a resolver 2 ejercicios en los que deben incluir todos los procedimientos. Si tienen alguna duda, me pueden llamar.